Buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar del último laboratorio que corresponde al de metalografía. En este quiero hacerles una pequeña aclaración, y es que en el presencial lo que hacía era que les explicaba a través de cada metalografía cuáles eran las fases presentes y a qué se debía eso. Sin embargo, en este laboratorio no les voy a mostrar las metalografías, sino que les voy a decir cuáles son los sucesos que producen esas fases y también darles las nociones conceptuales para que ustedes puedan entender qué es lo que está ocurriendo. Ya con eso ustedes pueden fácilmente inferir qué fue lo que pasó en los materiales que les voy a mostrar más adelante, es decir, sus metalografías. Ahora seguimos con la secuencia de aprendizaje. En esta lo que queremos hacer es relacionar los procesos con la estructura, es decir, tratamientos, y cómo estos afectan la formación, por ejemplo, de los granos. Y vamos a entrar en el dominio que es de carácter micrométrico. ¿Listo? Entonces, a partir de este análisis de sus propiedades microestructurales, podemos inferir cuál van a ser su representación en esas propiedades macro. Ahora, ¿cómo se analiza una microestructura? Para eso vamos a tener en cuenta tres partes importantes. Primero, tenemos que definir qué es un diagrama de fase. Ahora sí, qué es una microestructura, y luego cómo se hace una preparación metalográfica. Quiero aclarar que este tercer ítem no está en este video. Les voy a dejar unas presentaciones en SICUBA para que ustedes puedan ver el paso a paso de cómo se hizo esta preparación para finalmente verla en el estereoscopio. Listo. Diagrama de fase. El diagrama de fase lo podemos ver con dos significados. Una, su forma tradicional, que es diagrama de fase, o diagramas de equilibrio. ¿Por qué hago estas dos ideas en paralelo? Lo importante es tratar de sacar información a través de cada palabra. Entonces, cuando hablamos de diagramas, fácilmente lo podemos asociar a mapas. ¿Por qué? Porque son los pasos o las rutas necesarias para llegar al objetivo o al destino final. Básicamente esto opera de la misma manera. ¿Cuál es la ruta que nos lleva a una fase específica? Ahora, ¿qué es equilibrio? Equilibrio es tener un sistema controlado, es decir, que podemos manipular todas sus variables y saber cuál va a ser su salida. ¿Cuáles son estas variables? Son la presión, la temperatura y la composición. En estas tres, la que realmente no tiene tanta importancia corresponde a la presión. ¿Por qué? Porque cuando se está enfriando el acero, por ejemplo, siempre se hace en condiciones ambiente, entonces siempre está a presión atmosférica. Continuemos. También cuando me refiero a equilibrio menciono que no hay cambios de tiempo, es decir, si usted está en su mapa en una posición específica, es totalmente invariable, jamás cambia en ese punto, a excepción de unos puntos que les voy a mencionar más adelante. Ahora, ¿qué es fase? Fase es un estado descrito a través de la temperatura y la composición, y esa composición siempre la representamos a través del soluto y el solvente. Pero cuando hablamos en términos metalúrgicos, el solvente no se llama así, sino se llama matriz. Cuando me refiero a matriz es el material base. Por ejemplo, usted tiene agua y sal, el agua corresponde a su solvente y sería el material, la matriz en su aleación. También cuando mencionamos estos diagramas nos referimos a binarios, siempre están estos dos elementos que es el soluto y el solvente. También hay condiciones donde hay un tercero que se llaman ternarios, pero esos van a ser revisados con más cuidado en su siguiente curso. Ahora hablemos de las jerarquías. Esto es supremamente fundamental porque quiero que ustedes vuelvan a entender qué es lo que está sucediendo acá. Entonces, acá por ejemplo tenemos una metalografía de una austenita, 230 aumentos, y nosotros sabemos que cada grano no es nada más que un arreglo atómico que se compone de muchas estructuras cristalinas repetidas y organizadas en las mismas orientaciones. ¿Esto qué significa? Lo siguiente. Primero, que es un material policristalino porque tiene muchos granos.
O sea, cuando me refiero a un grano me refiero al cristal grande macro, y ese cristal macro está compuesto por muchas estructuras cristalinas en el mismo orden de orientación. En cambio que el grano vecino también está organizado, pero fíjense que la orientación es distinta, está rotado. Y lo mismo ocurre para el otro grano. Entonces, ¿eso qué implicación tiene? Una implicación es que cuando usted está aplicando una acción mecánica, lo que va a ocurrir es que cuando se estén moviendo los átomos a través de los planos de deslizamiento, que son los que promueven el movimiento de dislocaciones, van a tender a encontrarse en esos puntos que llaman bordes de grano. Entonces, cuando llega al borde del grano, va a tratar de pasar de un grano a otro, pero no va a poder porque están en orientaciones diferentes. Este está así y este está así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ante la acción mecánica, este que está acá tiene que girar igual que este para que queden orientados, es decir, que queden en las mismas direcciones, y eso permita que los átomos se puedan seguir movilizando, es decir, las dislocaciones. Entonces, como les mencioné, en esos puntos es donde tenemos los bordes de grano y son los que generan las trabas eh, cuando el material se está deformando, cuando usted le está aplicando una acción mecánica. Esas trabas tienen muchos beneficios en el sentido de que como los granos tienen que rotar, es necesario aplicar más carga, entonces eso aumenta el esfuerzo de fluencia del material, eso es una. La otra es que a medida que haya más bordes de grano, es más difícil que las dislocaciones pasen de un grano al otro, entonces eso aumenta la posibilidad de que el material sea más duro, es decir, tenga menor deformación plástica, porque es más difícil la movilización de las dislocaciones. Ahora, en las curvas de enfriamiento siempre tenemos que recordar dos cosas. Primero, en la imagen izquierda vemos que siempre cuando se está enfriando hay unos corrimientos, es decir, siempre hay unas pendientes. Por ejemplo, T1 y T2 tienen un corrimiento. Eso se debe a que el enfriamiento, cuando pasa de un líquido a un sólido, no es instantáneo, requiere de un intervalo para que se generen todos los procesos difusivos que más adelante genera la nucleación del sólido. Y en la parte derecha podemos ver en el eje horizontal que tenemos composición de A y composición de B. Esto porque es importante, porque cuando estamos en la parte donde dice A, estamos al 100% de composición. Luego, en la parte que dice 20, estamos a 80% de la composición de A y 20% de la composición de B. Esto es fundamental tenerlo claro porque va a ser clave más adelante para la interpretación de estos diagramas y unos que son más complejos. Listo, para las curvas de enfriamiento del hierro puro, fíjense que a medida que reducimos la temperatura en el tiempo, se generan unas líneas totalmente horizontales. Entonces, analicemos solamente la de líquidos cuando pasa a sólidos. Entonces, esa zona, en ese delta de tiempo en el cual se mantiene con una línea horizontal, se debe a la transformación de líquido a sólido, pues porque eso no es un proceso espontáneo y se debe a todos los procesos que vimos de la nucleación en los capítulos anteriores. Pero realmente, ¿qué implica esto? Implica que cuando estamos de líquido y pasamos a sólido, empiezan a ocurrir esos procesos en los que hay agrupaciones atómicas que alcanzan un tamaño crítico, que son los que permiten dar origen a los núcleos. Pero estos núcleos solamente se forman a través de dos consideraciones termodinámicas. La primera, que se genere un nivel de energía superficial y otro volumétrico. ¿Qué significa eso? Que cuando se genera la esfera, digamos, de metal a solidificar, el volumen interno que tiene todo ese material tiene una energía específica y trata de evacuarse. Eso se evacúa a través de la superficie de ese núcleo. Entonces, si la superficie de ese núcleo es suficientemente grande, se puede fácilmente evacuar ese calor y generar la solidificación.
pero si esa superficie es muy pequeña, no se puede liberar todo ese calor y ¿qué pasa? Se reabsorbe, y eso es lo que nosotros llamamos un embrión. Entonces, ¿qué pasa? Que el área superficial se describe a través del radio crítico. Si el radio alcanza el radio crítico, tenemos una superficie suficientemente grande para evacuar todo el calor y generar solidificación. Si el radio crítico es menor, tenemos un embrión y ¿qué ocurre? Todo el calor interno generado por el volumen de masa no es posible evacuarlo y se reabsorbe. Entonces, eso es fundamental y todos sus procesos requieren de tiempo para que se genere esos cambios eh, de estado. Continuemos. Ahora, en el diagrama de hierro-carburo de hierro, tenemos este es supremamente fundamental, es el que nos va a guiar durante mucho tiempo, por ejemplo en sus carreras, y además que para el siguiente curso de ingeniería es fundamental para entender cuáles son todas las fases presentes en el acero, que pues es el material por defecto que siempre usamos. ¿Qué es importante recalcar de este? Primero, que el hierro puro no es un hierro que es 100% hierro, sino que siempre tiene impurezas. Entonces, en este caso, un hierro puro es aceptado hasta el 0.008% de peso en carbono. Es decir, que si tiene ese valor o menos, sigue considerándose un hierro puro. Sin embargo, cuando pasa ese valor, empezamos a entrar en un grupo que nosotros llamamos aceros simples al carbono. Esos aceros simples al carbono corresponden desde el porcentaje del hierro puro hasta el 2.11 o el 2%. Luego de ese valor lo que va a ocurrir es que podemos dividir ahora los aceros en otros grupos, en subdivisiones. Entonces, cuando el carbono está en un rango entre el 0.08% y el 0.25%, decimos que este es un carbono bajo, de bajo contenido de carbono. Entonces un acero de contenido medio de carbono está entre 0.25 y 0.55%. Y los aceros de alto contenido de carbono son los que quedan en esa región, que es del 0.55 al 2.11 o el 2%. Ahora, ¿qué pasa si usted cede ese valor de contenido de carbono? Entra algo que se llaman hierros fundidos. Ya no se denominan aceros, sino hierros fundidos. Eso se debe al alto contenido de carbono que tiene, que genera unos cambios de estructura totalmente diferentes, que más adelante indagaremos. También aquí les dejo unos comentarios que, por ejemplo, los aceros en la práctica, pues en lo cotidiano que nosotros usamos nunca sobrepasa el 1%, más del 1% son en condiciones muy sofisticadas, aceros duros por lo general poco, hierros fundidos se utilizan mucho, por ejemplo, antiguamente para los bloques de los carros, los bloques de los motores, hoy en día he visto algunos reportes en los que ahora los bloques de los motores de los carros son hechos en aluminios especiales. Ahora hablemos de las reacciones en ese diagrama que ya vimos. Nosotros tenemos reacciones de este estilo, entonces es importante recalcar tres: la eutéctica, eutectoide y peritéctica. Entonces, fíjense que en la parte que dice ecuación no es nada más que decir cuáles son sus transformaciones o los cambios de fase asociado a efectos termodinámicos. Por ejemplo, de un líquido al enfriarlo se generan dos sólidos, alfa y beta, que la eutéctica, eutectoide, que a partir de un sólido se genera dos sólidos más, y una peritéctica, que es a partir de un sólido y un líquido generar un nuevo sólido. Entonces, esto se ve mucho debido a que cada fase tiene puntos de fusión distintos, que son los que generan esta posible mezcla, o lo que nosotros llamamos aleación, entre las diferentes fases. Listo, una vez definidas las reacciones en la presentación anterior, probémoslas aquí en nuestro diagrama de hierro-carburo de hierro. Entonces les mostraré tres puntos clave y vamos a analizar uno por uno. En este, fíjense que la ecuación es alfa
líquidos produce beta. Teniendo esto en mente, fíjense que beta tiene un gorrito, una forma como de casa. ¿Eso qué significa? Que nuestro diagrama correspondería a la austenita. Luego fíjense que arriba hay una isoterma, y esa isoterma está conectada a dos estados, que es líquidos y alfa. En nuestro caso sería delta y líquidos. No lo vayan a confundir con los vecinos, que son gamma y líquidos y delta y gamma. Siempre ustedes deben movilizarse a través de la isoterma. Miremos otro ejemplo. Esta reacción se llama peritética. En el siguiente ejemplo tenemos un hierro fundido, 4.3% de carbono, y tenemos que en líquidos produce una transformación en dos sólidos, alfa y beta. Entonces fíjense que el gorrito corresponde en este caso para líquidos, y nuestra isoterma va desde austenita, o sea, choca con austenita, que es así, esto, bueno, por la cámara es así, acá, austenita, luego va al otro extremo y va a cementita, que es el lado derecho de la gráfica, que es donde está el máximo contenido de cementita, que es 6.67%. Ahora, en carbono. Ahora, esta la llamamos eutética, y vamos a una de las más importantes, que es la que se da a 0.76% de carbono, que nosotros lo llamamos un acero de contenido medio. Esta tiene como ecuación que a partir de un sólido alfa se produce beta y se produce gamma. Entonces, por la forma de los gorritos, ustedes se pueden dar fácilmente que alfa corresponde a austenita, que beta corresponde a ferrita alfa y que gamma corresponde nuevamente a cementita. Es muy importante que se acuerden de la forma de los gorritos y de la isoterma. Esto siempre es referente a una isoterma, entonces usted mira contra qué choca cada isoterma. Entonces nuevamente les menciono que beta corresponde a ferrita y gamma corresponde a cementita. Con esto en mente tenemos la última, que es eutectoide, y completamos las tres fases principales más importantes en este diagrama, que van a ser clave para entender más adelante las fases presentes en nuestras micrografías. Otra cosa a mencionar corresponde a cómo nombrar estas reacciones dependiendo en qué punto se encuentre. Me explico. Si vamos al punto eutectoide, que es 0.76%, y ocurre una reacción antes del 0.76%, estamos hablando de un acero hipoeutectoide. Si está después del 0.76%, está hablando de un acero hipereutectoide. Hipo antes del punto, hiper después de ese punto. Siempre es importante recordar eso. Hipo antes de la reacción, hiper después de la reacción, que es lo que les menciono acá. Hipo eutectoide, hipereutectoide, y para el caso de la zona eutética tenemos hipoeutético y hipereutético. Entonces así podemos catalogar estos aceros y nos da nociones de en qué región del diagrama estamos. Es importante mencionar que un acero hipereutectoide alcanza un punto máximo hasta el 2%. Entonces, es hipereutectoide hasta el 2%. Después del 2% se convierte en hipoeutético, un acero hipoeutético. Ahora miremos, una vez ya definimos estas fases, cómo se llaman, cómo se ven. Entonces, les muestro aquí la región de todo el punto eutectoide, y vamos a ver cómo ocurren esas transformaciones. Entonces, antes, a una temperatura superior a los 723 grados centígrados, todo el metal está en estado de gamma, o sea, es decir, austenita. Entonces, cuando pasa de la austenita, genera una transformación a través de esa isoterma eutectoide, que se llama
perlita. Entonces cuando pasa ese punto se transforma toda la austenita en perlita. Es importante mencionar que lo que se transforma son todos los granos, es decir, que no se generan rompimientos a través de los bordes. Acá en la parte derecha pueden ver dos micrografías, en la cual se evidencia lo que les menciono. Es importante que se fijen que cuando hablamos de la transformación de austenita a perlita, la perlita toma forma de huellas dactilares, es decir, capas de ferrita y cementita. Entonces eso es otro punto a resaltar, que la perlita no es nada más que la combinación de alfa más ferrita, más carburo de hierro o cementita. Igual también ustedes los pueden ver en la parte inferior del diagrama. Cuando se transforma a perlita, ustedes ven que la fase prevalente siempre es alfa más carburo de hierro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando se genere esa transformación o ese cambio de fase, se va a enriquecer con las nuevas fases circundantes en esa condición menor a 723 grados. Acá lo podemos ver más de cerca y lo que ustedes siempre notan son esas laminillas. La blanca siempre corresponde a ferrita y la negra a cementita. Eso solamente para el caso de la perlita. Ahora, una vez ya definimos todo el punto eutectoide, empecemos a analizar los aceros hipoeutectoides, o sea, todos los que están antes de ese punto. Y tenemos lo siguiente. Fíjense que cuando estamos en una condición en la que estamos en austenita 100%, es decir, puro austenita, y empezamos a bajar por esa línea, es decir, a reducir la temperatura, esa reducción de temperatura, cabe mencionar, siempre es muy lenta. Si no es lenta, no se mantiene todo lo que mencionamos al inicio de los diagramas de fase, que es que se mantiene como un sistema equilibrado, que no hay variaciones con el tiempo. Entonces siempre se tiene que enfriar a tasas o ratas de temperatura muy pequeñas. Entonces tenemos austenita, vamos enfriando y cuando pasamos la línea de transformación de austenita a austenita más ferrita, lo que va a ocurrir es que se empiezan a generar nuevos granos, pero esos nuevos granos se forman a partir de las zonas más débiles de la estructura. ¿Cuáles son las zonas más débiles de la estructura? Los bordes de grano. Entonces, como la austenita ya está muy bien formada en todas esas zonas, las zonas que se empiezan a enriquecer nuevamente son los bordes. Entonces esos bordes empiezan a dar cabida a la formación y la acumulación de la ferrita alfa. Es muy importante mencionar que cuando hay una nueva formación, nosotros la llamamos pro. Siempre es proeutectoide. Entonces en nuestro caso, cuando aparece ferrita, la vamos a llamar ferrita proeutectoide. Proeutectoide significa que es la primera en formarse. ¿Listo? Es la primera en formarse en una reacción eutectoide. Es muy importante. Entonces tenemos austenitas, zonas debilitadas en los bordes de grano, empieza a formarse ferrita en esas zonas, se empieza a enriquecer y a medida que vamos bajando nuevamente por esa línea, disminuyendo la temperatura, pues entra en un ambiente más rico en ferrita que en austenita. Entonces, como está en un ambiente más rico de ferrita que en austenita, los bordes de grano empiezan a crecer más y más y más, hasta que llega un punto máximo que es toda la isoterma eutectoide. Entonces, cuando usted pasa esa isoterma, ¿qué va a ocurrir? Que ya no se genera más ferrita, sino que ocurre la transformación de la austenita. Entonces, toda esa austenita se transforma en perlita, que viene siendo nuevamente la misma acumulación de ferrita alfa más cementita o carburo de hierro, que es lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, al final lo que vamos a tener son granos de ferrita proeutectoide más perlita. Entonces, algo supremamente clave mencionar acá y es que si estamos más cerca del 0%, se va a generar muchísimos más granos de ferrita proeutectoide, pero si estamos más cerca del punto eutectoide, se van a formar muchos más granos de perlita.
hasta llegar a un punto en el que cuando estamos en el punto eutectoide en 0,76% de carbono, se va a formar solo perlita, porque no hay enriquecimiento en bordes de grano por ferrita alfa. Esto como se ve de la siguiente manera. Es que ustedes en la imagen pueden ver que tenemos esas huellas dactilares que son como negritas con líneas blancas que corresponden totalmente a perlita, y las partes blancuzcas corresponden a ferrita alfa. Es clave mencionar eso, ferrita alfa protectoide. Entonces noten lo grandes que se ven esos granos en comparación a la perlita. Eso es otra cosa interesante de las metalografías, es que usted visualmente puede saber más o menos qué tipo de acero es. Entonces usted si ve que es como 50-50 y es 0,76% lo máximo que hay, entonces la mitad es 0,38% digamos. Entonces si es 0,38, que es exactamente eso, serían 50-50. Entonces sería 50 perlita y 50% ferrita alfa. Entonces usted puede llegar solamente a esa respuesta mirando la metalografía. En este caso no es mucho lo que se ve, se está a un aumento de una escala de 400 micrómetros y tiene 0,4. Entonces acá ya empieza a dominar un poquito la ferrita protectoide, pero pues no es tan visible a simple vista. Es necesario un mayor aumento. Listo, una vez ya definimos toda la región hipoeutectoide, vamos a hablar sobre los aceros hipereutectoides, que son todos aquellos que están después del 0,76% de contenido de carbono en peso. Entonces, nuevamente estamos a una temperatura elevada, en la cual tenemos pura austenita, y fíjense que a medida que bajamos por esa zona de austenita y alcanzamos esa zona de transformación, en la cual esas zonas de transformación me refiero a zonas de solubilidad, ¿cierto? Espero que eso lo tengan claro, que eso es lo que después se relaciona con la ley de la palanca inversa, para saber composiciones de cada una. Entonces, cuando pasa esa línea, lo que vamos a encontrar es que pasa de austenita a austenita más cementita. Pero ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre acá es que hay tanto contenido de carbono que empieza a generarse una saturación. Entonces, como ocurre una saturación, esa saturación no produce o no promueve la formación de nuevos granos, sino lo que hace es que al tener tanto contenido de cementita, se empiezan a formar ríos alrededor de los bordes de grano. Entonces, empiezan a darse nucleaciones pequeñas y luego se empiezan a unir todas esas zonas y luego forman ríos, que es como se ve en el punto C, que es lo que se llama una red de cementita. Pero esto ocurre específicamente por los excesos en el contenido de carbono, que se debe a que ya se saturó las concentraciones. Y esto también tiene algo interesante, y es que creo que se los voy a dejar mejor para la parte de más adelante sobre este tema. Bueno, continuemos. Entonces ya se formaron la red de cementita y pasamos por toda la isoterma eutectoide, y lo que va a ocurrir nuevamente, que no es inesperado, es que la austenita nuevamente se transforma en perlita. Entonces vamos a tener ríos de cementita más perlita. Y nuevamente podemos hacer ese tipo de aproximaciones, ¿no? Si el río de cementita es muy angosto, está muy cerca de un punto eutectoide, entonces es muy probable que sea un acero menor al 1%. Entonces acá tenemos un caso de un acero al 1,4% y se alcanzan a ver exactamente esos ríos de cementita y las láminas que se generan por la perlita. Abajo está la misma con menos contenido. Realmente no es muy diciente, pero sí se alcanza a notar que ligeramente son mucho más delgadas. Entonces, con ver una metalografía podemos fácilmente mirar cuál es el contenido de carbono, y a partir de esto remitirnos a un handbook y mirar sus propiedades. Continuemos. Ya definimos que era un acero hipoeutectoide, eutectoide e hipereutectoide. Entonces, esto es como el resumen de todo lo que se observa.
tenemos esa zona austenítica, cómo se transforma en perlita, como antes del punto hipoprotectoide se empiezan a formar son granos de ferrita protectoide, es decir, la primera en formarse, y como después del punto eutectoide se forman aceros hipereutectoides, en el cual se generan segregaciones por el alto contenido de carbono, que lo que hace es que no da formación a nuevos granos, sino a ríos que son de cementita. Con esto en mente podemos avanzar ahora sobre qué importancia tiene esto en la práctica. Y una de esas es entender cómo a partir de esas fases que analizamos en las metalografías afectan sus propiedades a escala macro. Entonces aquí tenemos algo importante en esta diapositiva, y es que fíjense que a medida que aumentamos el porcentaje en peso de carbono, lo que vamos a obtener en la gráfica izquierda es que, por ejemplo, la resistencia a la fluencia aumenta. Eso es totalmente entendible y nosotros ya sabemos por qué. Entonces, para recordarles, esto se genera porque al aumentar el contenido de carbono estamos agregando acumulaciones intersticiales de carbono, que lo que hacen es que ocupan esos espacios en la estructura cristalina. Entonces nosotros ya reconocíamos sobre el factor de empaquetamiento en FCC y en BCC, y lo que hace es que ese carbono aprovecha esos espacios en los cuales no puede aprovechar el hierro, y lo que hace es que todo ese carbono genera trabas. Entonces, ¿a qué me refiero con trabas? Que a medida que se genera una acción mecánica, lo que va a ocurrir es que al activarse esos planos de deslizamiento preferenciales en una estructura cristalina, digamos pura, de solo hierro, pues se va a encontrar con esos átomos de carbono que lo que van a hacer es dificultar ese movimiento, va a tratar de generar esa resistencia o esa oposición al movimiento. Entonces, a medida que usted agregue más contenido de carbono, lo que está generando es agregar muchas más trabas y dificultades que faciliten el movimiento de los átomos, y que se ve más adelante como una respuesta en la dificultad para promover el movimiento de las dislocaciones. Eso es una primera cosa. Lo siguiente es que como es más difícil generar ese movimiento de dislocaciones, la respuesta consecuente a eso es que la ductilidad del material se haga retrasada. Entonces el material va a perder capacidad plástica porque no se puede formar. Se está impidiendo a través del alto contenido de carbono. Entonces se está reduciendo el contenido, se está aumentando el contenido de carbono y se está reduciendo la ductilidad del material. Entonces, como se reduce la ductilidad del material, ¿qué ocurre? La dureza aumenta, porque la dureza no es nada más que la capacidad material para oponerse a la deformación plástica. Entonces, entre más se oponga a la deformación plástica, es más difícil de indentar, o sea, es más duro. Y como consecuencia, su resistencia a la tracción aumenta. Y eso nosotros lo vimos con una ecuación, por ejemplo, que relaciona la dureza con el esfuerzo último, que nada más que era 500 por el esfuerzo, por la dureza Brinell, y nos daba la resistencia. La otra que teníamos también era el índice de endurecimiento, que también nos daba relaciones de qué es lo que ocurría ahí. Y es que a medida que se disminuía la región plástica, aumentaba el esfuerzo máximo y también fluencia. Otra cosa importante a recalcar acá es que fluencia también aumenta debido a que como se traba más las dislocaciones, también se generan más dificultades en los bordes de grano. Entonces esas dificultades en los bordes de grano generan que el material se endurezca, porque es clave recordar que el esfuerzo de fluencia del material depende fuertemente y en mayor parte de los granos. Entre más fino el grano, mayor el esfuerzo de fluencia. Y el módulo solamente depende de la relación entre los átomos. Entonces, fluencia solamente puede aumentar debido a el tamaño de grano y las fases presentes en el tamaño de grano que dificulten el movimiento de dislocaciones en los bordes de grano. Entonces, fíjense el efecto, fluencia no se afecta
no se analiza en una escala entre la interacción atómica, sino una escala más grande que es la micrométrica. Finalmente, pues en el lado derecho ustedes también pueden evidenciar lo mismo, y es que esos cambios de ferrita más perlita a una condición de perlita más cementita, que son los aceros hipereutectoides, son los que empiezan a generar muchas más trabas. Pero esto lo vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. Y es acá. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en los aceros de bajo carbono, la ferrita da ductilidad. ¿Eso por qué es? Porque el hierro, en su estado más puro, tiene tan poco contenido de carbono que es muy fácil movilizar átomos en esos planos preferenciales. Eso no es un misterio. Esa es una razón por la cual la ferrita da ductilidad. En la siguiente, por ejemplo, tenemos perlita. Acá la perlita es más compleja porque tiene combinaciones de ferrita más cementita. Entonces, esa combinación entre dureza y ductilidad genera dos respuestas interesantes, y es tenacidad y resistencia, o sea, es mayor esfuerzo de fluencia. Porque esa manera en la cual se están intercalando las láminas son propicias para mejorar esas dos propiedades. Una, la disipación de energía, porque permite una buena parte de formación plástica, y otra, que es lo que está asociado a la tenacidad, y otra en la oposición a las dislocaciones en los bordes de grano para aumentar la fluencia del material. Y la otra que tenemos nosotros corresponde a un acero hipereutectoide, que es de alto contenido de carbono, en el cual lo que se tiene es que la cementita en esos ríos lo que hace es aumentar la dureza, y es de esperarse porque la cementita se encarga de eso. La cementita es carburo de hierro. Todos los carburos son durísimos, y eso se debe generalmente a la estructura cristalina que forman. Entonces todos esos bordes en los granos son muy duros. Entonces estamos entrando a un dominio en el que los aceros son quebradizos, y seguramente cuando entremos en la zona de los hierros fundidos fallen por los bordes de grano. Listo, ya cerramos el capítulo de nuestros aceros con nuestro diagrama de hierro, carburo de hierro en la zona más importante, que es la eutectoide. Ahora hablemos de otra con la cual ustedes se van a enfrentar, que son las dendritas, por ejemplo en el latón. Y es que primero definamos qué es una dendrita. Las dendritas vienen del griego dendris, que se relacionan con árboles o ramificaciones. Entonces, si ustedes se fijan con cuidado en su metalografía, lo que van a encontrar es una rama principal como una columna principal, y a partir de esa se desprenden otras zonas, otras ramificaciones. Entonces, a eso se hace referencia, a ese árbol que tiene una zona principal y se desprenden zonas secundarias, incluso terciarias. Entonces, estas dendritas tienen una particularidad que se las voy a mencionar con más cuidado. Primero quiero que entiendan lo siguiente, y es que una manera de ver esto es el disipado de calor en una moto. Tiene el bloque y muchas aletas. Entonces, como tiene muchas aletas, el área superficial aumentó, que es muy semejante a lo que les mencioné del radio crítico y el área superficial para que solidifique y todo eso. Entonces, si aumentamos el área superficial, ¿qué pasa? Por el flujo de aire es más fácil remover calor. Entonces se mantiene más frío el motor y evitamos un daño importante. Por ejemplo, que se queme zonas internas, incluso se puede llegar a derretir. Esos son de aluminio, entonces se puede llegar a derretir el aluminio o cosas peores. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. La formación de las dendritas es un proceso que se da porque cuando se está enfriando todo, todo el material, se está solidificando, se generan gradientes muy fuertes. ¿Qué significa esto? Que está perdiendo calor muy rápido el material y no le da tiempo para organizar toda su estructura. No se empiezan a generar esas concentraciones necesarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no se generan esas concentraciones necesarias, la pérdida de calor que debe empezar a emitir el material es muy alta. Entonces, ¿qué hace?
la más fácil para él es empezar a aumentar el área superficial. Si él aumenta el área superficial puede fácilmente generar ese enfriamiento al cual se le está pidiendo. Esa es una primera razón. Eso es el efecto físico asociado a la termodinámica del problema. Pero hay otra razón más compleja, que es todo un área de investigación que hasta el momento no se ha podido resolver con total certeza, y es que la cinética de difusión de las dendritas se debe también a que cuando se está solidificando eh, hay zonas que empiezan a extraer más soluto que otras, entonces empiezan a ocurrir gradientes de concentraciones diferentes. En el anterior eran gradientes de temperatura, o sea, diferencias. En este caso son diferencias en concentraciones de solutos y solventes. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay diferencias en esos gradientes, diferencias en ese soluto o en ese solvente, eh, lo que va a ocurrir es que una zona va a quedar con unas propiedades físicas y mecánicas diferentes a las otras. Entonces, como tiene propiedades físicas distintas, por ejemplo, el coeficiente de difusividad cambia, el coeficiente de transferencia cambia. Entonces, todos esos coeficientes empiezan a variar. Entonces, la forma en la que transfiere calor una zona respecto a la otra es totalmente diferente. Eso es muy complejo de explicar porque se da a través de la cinética de las reacciones, que no vamos a entrar en detalle. Pero quiero que al menos tengan un poco de nociones de esta problemática. Esto es bastante particular y tiene muchos, digamos, problemas indeseables porque cuando usted tiene un área superficial muy grande entre los bordes de grano, es decir, granos muy pequeños o zonas como estas con mucha área superficial, si están en un ambiente corrosivo, la corrosión por lo general ataca esas zonas débiles para reaccionar fácilmente. Entonces, un acero que tenga tamaño de grano muy pequeño y zonas superficiales muy grandes como dendritas, por ejemplo, que es semejante, van a oxidarse fácilmente en esas zonas y el material se va a debilitar de forma impresionante. Entonces sería una mala elección en ambientes alcalinos de alto contenido, por ejemplo, de sales o cosas por el estilo que generen fácilmente eh, entornos que produzcan corrosión, induzcan corrosión realmente. Lo otro es que afecta muchísimo las propiedades de dureza, las propiedades de fluencia, porque se empiezan a generar distribuciones que no son equiaxiales, es decir, como los granos no son uniformes, aplicar una acción mecánica en una dirección y en la otra ya no es semejante, porque ya se empiezan a generar ciertas orientaciones. Entonces, eso es otro problema fuerte de esto. Una solución, por ejemplo, es volver a aplicar un tratamiento térmico, por ejemplo, una recristalización para volver a promover la homogeneización de los granos. Si no se puede hacer algún tratamiento térmico de este estilo, tocaría hacer alguna por solución sólida, que es muy común en lo que se hace, por ejemplo, en engranajes. Pero el engranaje no es porque se lleva a las dendritas, sino porque como ya tiene un tratamiento en el cual se dejó que el engranaje tuviera tenacidad, no queremos hacer cambios que afecten ya esas propiedades. Entonces, un caso fácil fue el que ustedes hicieron, en el cual se tenían ambientes con diferentes concentraciones de carbono y se genera esa difusión. Entonces, fíjense que esa difusión no está generando cambios microestructurales, sino lo que está haciendo es empezar a buscar esos espacios para acomodarse sin generar nuevas formas de grano. Acá les voy a dejar un video. Entonces, básicamente es una simulación de la Universidad de Cambridge. Ellos les encanta trabajar con esto porque estos problemas son realmente difíciles de modelar. Aquí, pues, de modelar y entender realmente. Entonces, aquí ustedes pueden ver la formación de zonas dendríticas. Este es el caso ideal de una sola dendrita en el cual toda la superficie es un líquido. Entonces, eso es un caso, ¿no? Una condición diferente si aquí se forma una dendrita y acá un grano y por ejemplo aquí otra dendrita, las interacciones son totalmente diferentes, porque como les dije, una parte es termodinámica y la otra tiene que ver con las reacciones eh, cinéticas asociadas a la química del problema. Creo que ya terminó. Entonces creo que eso sería todo. Por último, les quiero mencionar
que les voy a subir a Sicua todas las metalografías catalogadas por el tipo de material. Entonces, en la primera pregunta de su informe se les pregunta que comparen con la literatura. Yo lo que realmente quiero también, aparte de eso, ustedes me expliquen qué es lo que ustedes están viendo en cada una de esas metalografías. Entonces, si hay 4 o 5 materiales, por cada material quiero que me expliquen qué es lo que ustedes están observando ahí, qué fases están presentes, cuáles no, cuáles sí, qué tipo de acero creen que es y qué propiedades creen que tienen. O sea, una pequeña descripción, no tiene que ser algo muy extenso, pero sí quiero que ustedes traten de indagar un poco más sobre la utilidad de analizar estas microestructuras. Por otro lado, la parte de cómo se hace la preparación de estas muestras se las dejo como una presentación de PowerPoint que desarrolló el otro asistente graduado. Entonces están como intactas y ahí él explica como de forma concisa cuáles fueron los paso a paso para realizar la preparación. Igual quedo disponible para cualquier duda o comentario, entonces cualquier cosa, por favor no duden en escribirme y creo que con esto damos por cerrado los laboratorios. No sé si el profesor vaya a agregar una actividad adicional de laboratorio que viene siendo muy breve, es como una aplicación, pero eso ya es decisión de él. Si no, yo creo que eso sería todo en términos de laboratorios conmigo. Por mi lado, sí me hubiese gustado como preparar algo como análisis de falla o tal vez algunas herramientas útiles para ustedes más adelante, como cómo usar, por ejemplo, LaTeX o cómo hacer mejor sus gráficas, cómo operar bien datos, graficar, tabular, usar herramientas para visualizar ese tipo de cosas. Creo que había otras cosas que mencionar, pero no recuerdo. Pero sí era la idea como crear una actividad adicional que pudiera mejorar esas habilidades que siento que han tenido problemas para mejorar. Sin nada más que decir, les deseo un buen día. Quedo atento a comentarios. Gracias.